Hola amigas y amigos, gracias por estar aquí en Sarzuma Sarzumix, en el mejor sitio para aprender de una forma fácil, paso a paso. Ahora vamos a aprender a hacer el punto alto a crochet. Subimos con 3 cadenas para tomar altura. Giramos el tejido, nos sirve para contar nuestro primer punto alto. Por esta razón el primer punto no se trabaja. Pasamos el siguiente punto, enlazamos el ganchillo, insertamos, enganchamos, salimos. Tenemos 3 aritos, enganchamos, atravesamos 2 aritos, tenemos 2 aritos, enganchamos. Pasamos los últimos 2 aritos hasta el final. El punto alto también se conoce como punto alto, palillo, palote, vareta, macizo, double crochet. En los diagramas dibujados aparece de esta manera. Para cambiar de fila subimos 3 cadenas y repetimos. Enlazamos, insertamos, enganchamos, salimos y enganchamos y atravesamos el primer arito, luego el segundo, los 2 aritos siguientes, enganchamos y atravesamos los 2 últimos aritos. Cuando estamos al final de la fila nos vamos a encontrar con las cadenas iniciales. Aquí también trabajamos sobre la última cadena para que nuestra labor se vea parejita. Para cambiar de fila subimos con 3 cadenas y repetimos. Insertamos, enlazamos, insertamos, enganchamos, salimos, enganchamos y atravesamos el primer arito, los 2 aritos siguientes, enganchamos y atravesamos los 2 últimos aritos. Para cambiar de fila subimos 3 cadenas y repetimos. Enlazamos, insertamos, enganchamos, salimos, enganchamos, atravesamos el primer arito, en los 2 segundos aritos siguientes, enganchamos y atravesamos los 2 últimos aritos. Aquí estamos, así contamos las cadenas como el primer punto alto. Te recomiendo practicar y te espero en el siguiente video para continuar aprendiendo aquí en el mejor sitio para aprender fácil, paso a paso.